Hola familia, Nueva Vida. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Somos y hoy tenemos un invitado de lujo, mi amigo Mauricio García. Anda. Bienvenido a un episodio nuevo de Somos, que aquí lo que hacemos, Mauro, es contar un poco el enfoque de la iglesia. En el episodio pasado estuvo con nosotros nuestro pastor Tomás porque fue el episodio piloto, el de arranque. Y ya este es el segundo episodio y bueno, te hemos invitado para... Qué bueno. Qué privilegio. Gracias por invitarnos. Por favor. Es un honor. Pues eso, vamos a contar con la gente que está trabajando en la iglesia así de una forma un poco más a profundidad y sobre todo en el enfoque que tenemos ahora, que es contarle a la gente todo el tema de las misiones, porque estuvimos hablando en el episodio anterior por qué la iglesia tiene un enfoque misionero, a qué se debe, cómo asistir a los viajes, cómo tal. Entonces, bueno, se nos ocurrió invitarte porque sabemos que tú has participado en alguno de los viajes, entonces, pues bueno, queríamos tener una experiencia más de primera mano de todo lo que implica dejar tu casa unos días. No por placer, sino por el hecho de cumplir con algo tan espectacular como es el llamado de Dios a las misiones, así que... Sí. Porque muchos se podían pensar que sí, que efectivamente, no, viajar, placer, tal, no. Comentaba Tomás ese día que para llegar a Selva Paraíso en Perú, que tú has estado allí, es una travesía brutal, así que bueno, la gente ya va entendiendo más o menos un poco de qué va la cosa. Tal cual. Y bueno, así que bueno, cuéntanos, ¿en qué países has estado acompañando? Mira, he estado en Cuba, en Bolivia y en Perú, en Selva Paraíso. Desde el año... es que ya sí, pandemia, es que los años de pandemia no cuentan. Yo diría que 2018. En 2018 empezamos a viajar, 2018... Y hasta ahora, bueno, el último viaje antes de pandemia, justamente, se paralizó todo. Sí, es verdad. Yo fui en el 2020, justo al volver, empezó todo el movimiento de la pandemia y se canceló todo. Macho. Pero bueno, la verdad que eso nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y a valorar otro tipo de situaciones. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de los viajes, de estos países que has mencionado, porque están todos además en Latinoamérica, ¿cuál es en el que tú más has disfrutado de la experiencia misionera? Es decir, ¿dónde había más necesidad espiritual o qué te impactó de alguno de ellos? No, ya eso, necesidad espiritual hay en todos los sitios. Quizás es diferente, los enfoques son diferentes, las culturas, aunque es Latinoamérica, son distintas. No es lo mismo el boliviano del sur del país que el cubano que el peruano de Lima. O sea, nada que ver. Y necesidad espiritual hay en todos los sitios. Quizás el país que más me marcó fue Cuba, aunque te parezca mentira. Número uno, por lo pintoresco del país y de la filosofía del cubano. Y número dos, porque quizás fue el primero y el que me abrió los ojos a lo beneficiados que estamos aquí, ¿cómo se diría? Perdón, no encuentro la palabra. Sí, es un privilegio en realidad llegar a tu casa y abrir el grifo y que caiga agua. Es una cosa... Y a la hora de hacer evangelio, tía, lo tenemos muy fácil, lo tenemos sencillísimo. Y allí ver quizás a los cubanos cómo hacen iglesia con tantísimas limitaciones, pues a mí pues me partió un poco en dos y me hizo un crack en la mente. O sea, no puede ser que seamos tan cómodos aquí donde estamos para hacer iglesia y para mostrar a Jesús. O sea, eso fue lo que más me marcó, quizás. Yo creo que es un tema en lo que reza un refrán conocido que nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde, ¿no? Pero valoramos poco quizás el hecho de tenerlo todo. O sea, porque lo tenemos como común, ¿no? Como algo común. Yo vengo aquí... hay luz, enchufo mis instrumentos, llego a la iglesia y hay aire acondicionado, me siento, espero que empiece la reunión, mis hijos están bien cuidados. Entonces, bueno, es como un contexto totalmente distinto que cuando uno viaja y se desprende de estas cosas que para nosotros son comunes, ves que hay gente que vive obviamente una realidad totalmente diferente y que aún así se esfuerza por sacarlo. Y que tienen tan claro que nacieron para eso. Mira, yo, por ejemplo, hay una experiencia que a mí me marcó. Yo, de hecho, meses después de volver, yo pensaba en aquello y lloraba. En serio, me vas a decir que exagerado, Mauro. Uno de los pastores de Cuba, no el pastor principal, sino uno de los pastores, trabajaba repartiendo pan, Merito.
repartía pan en una bicicleta de los años 70, no quiero exagerar, una bicicleta muy fea, muy vieja, con un pedal de madera, así, o sea, muy mal, muy mal, muy mal. Parecía una bicicleta es que ni en la chatarrería la encuentras así. Y ese hombre terminaba de repartir pan y se ponía a hacer labor pastoral tipo 11 de la mañana. Y cuando yo cuando yo veía a ese hombre llegar en su bicicleta, con su mujer sentada en la parrilla delante. Su mujer, aparte, su mujer sentada en la parrilla delante. Su niña pequeña de 4 o 5 años sentada en la barra con una almohadita que le habían diseñado para la bicicleta. Y su Biblia atada con unas cuerditas en la parrilla de atrás. A mí se me caía el alma al suelo. O sea, sinceramente, yo pensaba, ¿qué carajo estoy haciendo en Madrid? O sea, ¿por qué me quejo tanto? Y esa gente se dedicaba a hacer kilómetros por las aldeas, visitando a las familias con necesidad, orando por la gente, haciendo labor pastoral en definitiva. Y a mí eso me partió en dos, me parten. Y a día de hoy yo lo pienso y digo, joder, es que no puede ser que seamos tan cómodos. Y eso, pues, de las cosas que más me ha marcado. Parece una tontería, pero para mí a mí me marca eso. No, es una pasada. Yo recuerdo, o sea, yo he visto mucha gente esforzándose mucho, sobre todo en el tema... Aquí igualmente que en Latinoamérica, no, aquí obviamente contextualizado porque hay gente que a pesar de las cosas que vivimos aquí se esfuerza mucho por que el evangelio crezca y que el evangelio avance, pero es verdad que allí hay una serie de limitaciones que aquí ni se contemplan y a pesar de esas limitaciones la gente hace el trabajo. Tal cual. O sea, recuerdo cuando estuvimos en Selva Paraíso que vino mucha gente a un culto y luego esa gente tenía que volver andando horas. Sí. Hasta su aldea, porque no eran de ahí. O días. Y algunos nos pidieron ayuda que al volver en la lancha hacia el pueblo donde ya podíamos coger un coche, les acerquemos y paraba el bote en una orilla y se bajaban allí. Y bueno, y eso era un milagro para ellos, ¿no? Que hubiera alguien que les acerque hasta ahí. Pero creo que todo este tipo de cosas te van dejando en el fondo también una marca personal a ti, porque es verdad que uno viaja y olvidas por unos días, o no olvidas, sino que dejas por unos días tu rutina de aquí, de trabajo y de todo lo demás, para viajar, para ir, dejas tu familia, que eso es algo que los que somos hombres de familia llevamos mal. Yo llevo bastante mal el tema de Tal cual. como sí, todos. Igual. Entonces, pero creo que hay algo que pasa en esos viajes que te hace obrar algunos cambios en lo personal. ¿Detectas tú algún cambio en lo personal? ¿O que te haya ayudado a ti a ejecutar algún cambio? Sí. Bueno, esto mismo que te estoy diciendo. A mí me hizo más consciente, primero, de la necesidad que hay por mi parte de hacer mi parte, valga la redundancia, a favor de misiones. Es decir, quizás la gente no es consciente de lo importante que es para un pastor que lleva un año esperando un abrazo pastoral que se dé a lugar eso. Y entonces cuando uno ve el abrazo pastoral y ve el efecto del abrazo pastoral y quizá ve la despedida y el duelo de esa despedida, uno llega a darse cuenta un poquillo de lo importante que era esa visita pastoral. Y claro, eso compromete a la iglesia radicalmente. O sea, ya no se trata de que Tomás y Moreiva vayan y den un abrazo pastoral y acompañen a la iglesia y la dejen fortalecida. No. Se trata de que nosotros como iglesia, si no hacemos nuestra labor, la que sea, pues esos viajes quizá no se puedan dar al lugar. Así que somos bastante importantes en esa pieza, en ese puzzle. Quizás eso fue lo más importante. Se gestó un crack en mi mente que me hizo pensar, algo tengo que hacer para conseguir apoyar de una manera más contundente a que eso se dé al lugar y se aumente, ¿no? Uh-huh. Pues hablando de eso, estuvimos conversando en el episodio anterior con el pastor Tomás y yo le hice una pregunta acerca de cómo que podía hacer, alguien si quería viajar o de qué manera podía ayudar. Y el pastor comentó que tú a través de tu empresa habías apoyado alguno de los viajes. Porque para los que no lo sepan, pues Mauro es empresario, tiene una empresa que se dedica al tema de la climatización y las energías renovables. Y él nombró tu empresa como una empresa que apoyaba en algún momento a los viajes. Uh-huh. Entonces, ¿qué repercusión ha tenido eso en lo empresarial para ti? O sea, en tu empresa, porque ya sabemos que Dios no se queda con nada y que lo que hacemos no lo hacemos sino por quién, ¿no? Por quién es Dios para nosotros. Pero ¿qué has podido tú notar en eso? Bueno, a ver, lo primero, Gerson,
un acompañamiento de Dios. O sea, bien dices tú que cuando uno siembra en la obra de Dios, Dios se encarga de pagar y paga muy bien. Nosotros vimos bendición de Dios por todas partes. Y yo achaco a eso, a una honestidad, a un sentido de solidaridad, de generosidad con la iglesia, con el reino de Dios y de apertura, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, notamos eso. Y lo segundo es que se gestó dentro de mí, de mi familia, una necesidad de poner en marcha algo que de algún modo pudiese ser efectivo, y ahí tenemos un par de proyectos que de algún modo van dirigidos de manera directa, con un enfoque directo, a apoyar a misiones. Uno de ellos es Propósito, esa tienda de regalo online, ¿no? Eso está por ahí en marcha, purulando. Gestar todo esto y ponerlo en marcha no es sencillo, pero ¿no? Llevamos invertidos unos cuantos miles de euros buscando la manera de que esto se ponga en marcha y que empiece a producir rápidamente para ayudar a misiones. Pero sí, económicamente hablando y empresarialmente hablando, se te queda el gusanillo en la mente continuamente de ver cómo puedes ayudar, cómo puedes hacer, cómo puedes... Y bueno, no es fácil, yo sé que es un esfuerzo para todos, pero sí, en definitiva, se te queda el gusanillo ese de qué hacer y cómo hacer. Sí, qué interesante además el tema de sumar a la familia. Yo creo que como iglesia nosotros lo estamos haciendo bien en ese sentido, porque la iglesia se concibe como una familia que tiene otras familias en diferentes puntos del país y del mundo, sí, donde nosotros podemos ayudar, donde podemos ir. Y qué interesante es que nosotros podamos sembrar en nuestros hijos la necesidad de ayudar, la necesidad no solo de ayudar, sino la necesidad de ir. Sí. Porque yo lo he hablado en algún momento con mis hijos. ¿A ti te gustaría ir? A mí me gustaría que vengas en algún momento y lo veas, porque creo que acercar a nuestra familia a ese tipo de realidades es ayudarles a que en el futuro puedan tener una noción más certera de lo que la gente vive, y no solo de eso, sino de lo importante que ha sido para nosotros que Jesús haya venido y nos haya dejado esta seña de las misiones, de ir por el mundo y predicar el evangelio. Qué bueno que nuestras familias se vean comprometidas, sí, ¿no? Porque hablamos de un compromiso, no solamente por lo que haya que dar, sino porque hay que poner la vida muchas veces porque tú vas y obviamente Dios te guarda, pero bueno, estás expuesto a muchas cosas que pueden pasar, y qué bueno que nuestra familia forme parte, y me alegra escuchar pues que tu familia está en el tema. Ellos saben que nacieron para servir, y para servir a Dios y a las personas, que en definitiva es lo que Dios más ama. Pero ¿sabes una cosa, Gerson? Al margen de todo esto, nosotros estamos aquí en Europa, y por el motivo que sea, pensamos como pensamos, vivimos donde vivimos, comemos lo que comemos y nos manejamos por donde nos manejamos, ¿no? Y creo que exportamos bendición a los países también. Yo vengo con más bendición de la que llevo, eso seguro. Sí. Pero, mira, te pongo un ejemplo. Y quizás no es algo directo de misiones, pero mira lo que ocurre cuando alguien marcha de aquí y va a Latinoamérica y lleva algo de quizá de esta cultura bonita que tenemos aquí y se trae un poco para acá. Yo tengo que reconocer que yo cuando voy a Latinoamérica vuelvo con la maleta llena de frutas. Y se ríen de mí, pero vuelvo con la maleta. Pero cuando voy, dejo algo de lo que yo he aprendido aquí, incluso culturalmente. Estaba en un país de Latinoamérica y me subí en un taxi. Sabes que allí los taxis no paran en los pasos de cebra, allí es todo como una jungla. Sí. Y yo veía que ese señor, el taxista, paraba en los pasos de cebra, y a mí me llamó mucho la atención. Yo le pregunté, oye, ¿pero tú por qué paras en los pasos de cebra? Y entonces él me dijo, es que yo viví 10 años en España y allí paran en los pasos de cebra. Y entonces yo pensé rápidamente, wow, qué bonito pensar que nosotros podemos ser embajadores y podemos dejar algo de bendición en los países donde vamos. Quizás muy poquito, es muy poquito, pero algo podemos dejar. Y entonces eso me hace pensar que nosotros, nuestras familias, todo lo que somos, lo que tenemos, de algún modo sí es útil. Por supuesto, un mensaje de salvación, por supuesto, un poco de unción, por supuesto, un poco de Dios allí donde vamos. Pero todo lo que nosotros somos, de algún modo, es útil a favor de las personas. Es que hay cosas que parecen irrelevantes en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en algún momento pienso que en los pequeños detalles de lo que se hace hay una bendición brutal para la gente que lo recibe. Porque hay cosas que a nosotros nos pueden parecer poco. Por ejemplo, siempre he pensado que, yendo ahora a la Biblia, ¿no? El pasaje de Jesús y Zaqueo,
siempre ha podido parecer algo irrelevante el hecho de que haya sido, que a lo mejor Jesús vio a Zaqueo en el árbol y pensó, este es el primero que está ahí, y bueno, bájate que voy a ir a tu casa. Pero fíjate que a partir de ahí, cuando Zaqueo acepta la invitación de Jesús, que es brutal el tema, que parece una tontería, porque dice, mira, bájate, porque bueno, entiendo que tú eres el que vive más cerca y quiero ir a tu casa porque no hay otro lugar. Esta gente tiene sed. O sea, esa cosita que parece nada, cambia no solo la vida de Zaqueo, sino de un montón de gente, porque cuando Zaqueo se arrepiente de lo malo, él dice, si a alguien le he robado, le voy a devolver cuadruplicado lo que... Entonces, ya la ola no solamente afectó a él, sino que afectó a todos los demás, a los que en algún momento él había agraviado, que aparecer eran muchos. Entonces, creo que Dios se vale de eso, de ese tipo de cosas que parecen a lo mejor para nosotros insignificantes y, por ejemplo, el hecho de que tú le puedas regalar a alguien un Nuevo Testamento o que tú puedas ofrecerle a alguien orar por él, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un amigo y él me decía, a la oración nadie te dice que no. Si tú le dices a alguien, acompáñame a la iglesia o a una reunión o a tal, la gente se muestra un poco reticente, pero si tú le dices a alguien, ¿me permites orar por ti? Normalmente, dice, el 99% de las veces te va a decir que sí, porque todo el mundo ve en la oración algo positivo. O sea, va a orar por mí para que me pase algo bueno, porque voy a decir que no. Claro. Entonces, creo que son cosas que a lo mejor nosotros pudiéramos considerar irrelevantes y que luego realmente se convierten en bendición para la gente, ¿no? Y con respecto a eso, ¿pusiste en marcha algún cambio a raíz de tus viajes al volver? ¿Pusiste en marcha algo que te dijeras, mira, esto... Sí, no trajiste solo fruta, sino que trajiste algo. Algo pues mira, al volver de Cuba concretamente, arranqué un pequeño grupo vida e inicié una red de discipulado. Algo, pues, ¿cómo te explico? Lo digo esto con un poco de vergüenza, ¿vale? Que tienes poca, ya tengo que echar aquí las miserias, macho, de verdad. Encima gratis, ¿no? No, pero estamos aquí para contar la verdad. Fíjate que yo siempre me he negado a eso del ministerio. Considero que los pastores son pseudo superhéroes y considero muy abnegado el proceso de discipulado y de pastorado, muy solitario, muy mal pagado entre comillas. Me refiero a la gente. Dios paga perfecto, paga muy bien. Pero las personas somos bastante ingratas, entonces me incluyo yo. Y entonces yo siempre me había negado a ese proceso de intentar darme a favor de otras personas. Y resulta que al volver de Cuba, Gerson, eso era una patada en el pecho. Yo no podía dejar de pensar en qué es lo que yo tenía que hacer a favor de personas aquí. Y entonces empecé un proceso de discipulado a favor de otras personas y inicié un grupo vida y hasta el momento. O sea que ahí empezó todo, ahí empecé yo cuando volví de Cuba, fíjate. Qué bueno. Es que creo que el hecho de poder salir, aunque salgas, porque muchas veces podemos pensar, no, es que fueron a otra cultura y demás, pero yo creo que el simple hecho de estar dispuesto a ir a un lugar que puede ser cerca, por ejemplo, hace poco han estado los chicos de campamento con lo de Objetivo España y han estado en Linares, un pueblo de Jaén, y se ven cosas espectaculares, ¿no? Y creo que el simple hecho de disponer cierta parte de tu tiempo al año para decir, mira, estos días los voy a reservar porque quiero entregárselos al Señor y ir a tal ciudad a predicar o apoyar alguna iglesia o hacer alguna cosa, creo que solamente el simple hecho ese ya hace que tú tengas otra perspectiva. Lo primero, que por ejemplo me parece muy guay lo que cuentas de Cuba, que te hizo sentir útil en ese sentido. Porque sí es verdad que es ingrato el trabajo muchas veces con las personas, porque las personas, nuestra humanidad es bastante especial y muchas veces tendemos a no hacerlo de la mejor manera, pero sí que creo que el hecho de poder decidir nosotros, como a título personal, una inversión de tiempo al año para que podamos decir, mira, Señor, ábreme las puertas para ir a tal lugar y quiero hablar, creo que nos cambia por completo. Ya digo, ¿no? O sea, da igual, que sea en Cuba, Bolivia, Perú o Linares o Jaén o en algún lugar de España. Creo que si nosotros nos decidimos a hacer algo así,
nuestra vida cambia. Sí, sin duda. Y fíjate que los demás pudieran pensar, pero bueno, yo no soy líder, yo no soy pastor, yo ¿qué voy a ir allí? Y se piensan que a lo mejor tienen poco para dar. Y fíjate que no, Dios se usa de cualquiera y en cualquier condición. Quisieras ver a una de mis hijas que tiene ahora 11 años, cómo Dios la usa simplemente por el mero hecho de estar ahí, de lanzar una oración. Eso genera mucha bendición. Y cuando vas fuera a cualquier país, ¿no? Normalmente pues hacemos misiones fuera de España, ¿no? Nos convertimos en referente para algunas personas porque el mero hecho de poder estar en un país como en el que estamos, por ejemplo, hablo ahora a los que estamos aquí en Madrid, ¿no? Hace que las personas que a lo mejor no viven aquí vean que sí se puede, que de un muchachito de 15 años Dios puede hacer cosas, que de una señora de 60 y tanto Dios puede hacer cosas, y que hay otras realidades que podemos mostrar que son muy interesantes. O sea, es doblemente enriquecedor. Enriquecemos a las personas, las cobijamos con algo de Dios, que siempre tenemos algo de Dios, y bueno, y lo que decíamos, ¿no? Traemos de vuelta o fruta o lo que haga falta. Sobre todo creo que el mayor valor que podemos darle al tema es que yo a título personal soy muy partidario de llevar a Dios a las calles, ¿no? Soy más así de que a mí me encanta la iglesia y me lo disfruto aquí cuando nos reunimos, pero creo que hay algo especial en sacar a Dios a las calles porque la gente está deseando muchas veces tener una experiencia que no saben. Son gente que a lo mejor nunca va a ir a una iglesia, pero si tú lo sacas a la calle de una manera diferente, tú puedes impactar en la vida de la gente. O sea, hay gente que nunca ha oído hablar de Jesús, solamente la tradición, lo que cuenta y según desde la perspectiva en que se cuente, pero sí. El hecho de que haya un movimiento misionero donde sea, hace que la gente empiece a tener otra perspectiva de Jesús y que ocurran cosas, ¿no? Bueno, estamos en el mes de los milagros y cuando Jesús sale a las calles ocurren cosas. Como cuando Él estaba aquí en la tierra, ocurrían cosas, igual siguen ocurriendo. Y creo que es una cosa de disponerse. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, lo decía antes con Zaqueo, ya es del todo un milagro que un tipo se suba, yo me lo imagino. El equivalente hoy en día, pues, con traje y corbata, se suba a un árbol a gritar. A mirar ahí, es extravagante. Y bueno, desde luego Jesús... la respuesta de Jesús es como siempre, ¿no? Te desconcierta, porque yo creo que nadie se lo esperaba. No. O sea, que baja que voy a ir a tu casa. ¿Te lo imaginas entrando ahí con todos los discípulos? Se autoinvitó como alguno que conocemos. Pero bueno. Ay, qué bueno. Qué bueno misiones, me encanta. Yo soy un amante de misiones, me quedé enamorado y yo estoy convencido de que si alguien se anima a hacer misiones, se enamora igual. Sí, la animarías, ¿no? Animarías a la gente. Sí, sin duda. Yo estoy convencido de que es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Ay, Mauro, qué exagerado. Pues no, de verdad, hablando en serio. Es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Mira, confidencias. A mí me cambió la forma de ver a mis pastores, por ejemplo. Porque todos dirán, los pastores viven de viaje en viaje. Fenomenal. Pues yo ver a la pastora Moreiva sentada 4 horas en una tabla para ir en un bote a sabe Dios dónde. Con su sombrilla. Con su sombrilla, cubierta con una tal. Y el primer viaje a Perú que fue horrible. Llegamos allí a las 11:30 de la noche. Sí. Luego... cuantificamos un poco el peligro que estábamos corriendo. Porque es selva. Y con los pies hasta la rodilla de barro. Es decir, a mí me cambió la forma de verles. Y bueno, eso ya es bastante. Porque de algún modo empiezas a entender algunas cosas y le das un poco de matiz a tu vida cristiana. Sí, la gente al final de cuentas te da ejemplo, ¿no? Porque... volvemos al mismo de... Estamos aquí y vemos una realidad que allí es diferente y la gente además es espectacular porque tienes que adaptarte. O sea, aquí hay que caminar, hay que hacerlo así. Hay que ir en lancha, hay que montarte X horas, hay que comer ciertas cosas. Exacto. Te gusten más o menos. Hay que comer ciertas cosas. Si alguno vaya, el secreto está en echarle picante todo. Pero es una pasada porque yo creo que sí que, por ejemplo, podríamos animar a que
A mí me parece genial que la gente joven, aunque da igual la edad que tengas, Sí. deberías ahorrar un dinero al mes para pagarte un viaje y decir, mira, el año que viene voy a ir, por ejemplo, yo el otro día hablando aquí con Tomás, le dije que el próximo viaje me gustaría ir a Cuba. Pero pagar, o sea, irme, mira, me voy a ahorrar y le voy a regalar unos días al Señor y al final el regalo es para ti, ¿no? Porque tú piensas que no, yo estoy brindando tiempo, pero en realidad, o sea, la bendición es para ti porque lo que vives ahí es algo que te queda para siempre en el corazón. Sí, sin duda, sin lugar a ningún tipo de duda. Y por supuesto, animar a todas las personas a que se animen. Mira, estoy fino hoy. Estás animoso. Estoy animado a animar a las personas que se animen. Animarles a que se dispongan, ¿no? Un poquito. Tampoco es mucho. No. Y una semana se pasa volando y tampoco es mucho. Y desde luego es una gran bendición. Sí, además es un objetivo muy bueno el hecho de enfocarnos, ¿no? Sobre todo que trabajemos en nosotros la pasión de presentarle a Jesús a otra gente, de bendecir a otra gente, de orar, de poder llegar allí y tener la oportunidad de compartir algo de tu testimonio. Aunque antes lo decía Mauro, tú piensas que no, yo que voy a hablar, no sé hablar, pero bueno, cuando estás allí, saltas al ruedo y al final Dios te usa, porque el tema es ese, que si confiamos en nuestras fuerzas, pues vamos a fracasar, pero si es Dios quien nos usa, vamos a llegar siempre a un puerto seguro. Así que bueno. Tal cual. Muchas gracias, compañero, por acompañarnos. A vosotros por la confianza, por la paciencia y por la invitación. Déjanos un último pincelada ahí acerca de las misiones para la gente y bueno, antes les has animado, pero ya que estás animoso, sígueles animando a que puedan no solo ir, sino también contribuyendo, porque hay gente que lo tiene complicado por el tema del trabajo y demás. Creo que la única forma no es ir, ¿no? Sino también sembrando para que otros que puedan ir. Sí, yo quizá le diría a la iglesia en general, a la iglesia local y a la iglesia del mundo, ¿no? Que si intenta conocer un poquito más al respecto de cómo viven otras iglesias, quizás quita la mirada de su propio ombligo. Y perdón por ser tan directo, ¿no? Pero si somos capaces de dejar de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar otras casas, otros movimientos, otras realidades, entonces nos damos cuenta de que nuestro ombligo pues tampoco es tan interesante, ¿no? Y que podemos ser útiles a favor de otras personas y que esas personas, parece mentira, y lo digo con mucho respeto, utilizan mejor el tiempo, la unción y la bendición que Dios les ha dado a favor de otras personas. Y entonces eso nos pone en un sentido de responsabilidad grande de querer hacerlo. ¿Qué ocurre? Que solemos utilizar el dicho ese que ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces cerramos los ojos a otras realidades. Pues yo animaría a la iglesia en general a que abra los ojos a esa realidad de las misiones, a que meta un poco la cabeza en la iglesia de Cuba o de Perú o de Bolivia o de Nicaragua o de donde que se implique. Exacto, que meta un poquito los ojos por allí y en cuanto meta un poquito los ojos y vea un poco aquellas realidades, que no tiene por qué ser una realidad de pobreza y no. Estoy hablando de una realidad de una iglesia pujante, con un potencial espectacular y que nosotros podemos hacer mucho y a veces es ir, pero a veces es sembrar para que otros vayan, o a veces es orar, o a veces es implicarse un poquito más, o a veces es animar, o abrazar, o hacer una llamada, o mirar desde la iglesia madre, ¿qué puedo hacer? Creo que eso sería bastante más que suficiente para poder empezar. Ya todo lo demás se irá dando y Dios se encargará de poner en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que yo oro hoy que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, o que, como dijera allí, creo que es el libro de Esdras, donde Dios despertó el espíritu de aquellos que iban a servir, ¿no? Pues que Dios despierte el espíritu de nosotros para que podamos ser útiles. Sí, sobre todo que nos impliquemos, que nos interesemos, que preguntemos. Yo creo que eso es increíble, poder crear lazos con la gente que está allí, intentar ayudar de alguna forma. Y bueno, así que eso lo dejamos de tarea para que la gente ahí vaya preguntando y vaya implicando. Así que bueno, muchas gracias, Mauro, por acompañarnos. Familia, gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Somos. Nos vemos en la próxima con otro invitado, así que un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chao, chao.